Alrededor de 80.000 estudiantes internacionales llegan cada año a la costa este de Australia en busca de su sueño. Ese es el caso de Natalia, una zaragozana tenaz, soñadora y aventurera, que ha empezado a vivir su propia historia por este continente lejano. Hoy en Aragoneses por el Mundo en Brisbane estamos un poquito nerviosos porque vamos a entrevistar a una persona que es muy allegada a mí y esa persona no sabe que voy, cree que va otro compañero. Así que a ver qué pasa. Natalia, Que me habéis engañado mogollón, me lo he creído todo, me he creído todo. ¿De verdad te pensabas que no iba a venir yo? Sí. Bueno, pues mira, estás Brisbane, no estás en mi ciudad. Muy bonita. ¿Sí? ¿Te gusta? Las vistas son increíbles. Pero en el monte donde estamos, ¿qué es exactamente? Se llamaba One Tree Hill antes. Aquí solían vivir los aborígenes. Y los aborígenes venían aquí a recoger miel, que la miel se llama Kuta, y entonces el monte se llama Mont Kuta. Vale. O sea, que es como la montaña de la miel. Pues venga, vamos a verlo. Vale. Enséñame los secretos del Monte de la Miel. Seguimos en Mont Kuta. Aquí tenemos pues todo esto que son, bueno, todo naturaleza y luego que hay un parque nacional que se llama de Aguilar. Y entre este parque y el parque nacional hay 40.000 hectáreas. O sea, esto es gigantesco. ¿Y dónde vamos? Pues vamos a ir aquí, que me encanta este sitio, que son las Simpson Falls. Son como unas cascadas muy chulas. ¿Fue difícil llegar hasta aquí, hasta Australia? Pues a ver, a mí se me metió la idea de venir a Australia en marzo del 2017. Y a la vez que trabajaba, pues iba presentándome a concursos. Y si lo ganabas, pues te venías aquí. ¿Cuántas veces te has presentado? 4. Yo quería venir aquí a vivir la experiencia y a ver cuantos más animales vea, mejor. A mí me encanta. O sea, yo veo un animal y a mí me da un paro cardíaco, pero me gusta verlo. O sea, es como una araña, pero es como, oh, me encanta. He buscado y hay 6.000 especies de moscas, 4.000 especies de hormigas, 140 especies de serpientes y 20 son las más peligrosas del mundo. Sí. O sea, todos los animales más peligrosos del mundo están aquí. Hay pájaros que te atacan. O sea, en la ciudad hay gente que cuando va con la bicicleta tienen que llevar unos cascos con unos pinchos porque hay pájaros que te atacan según la época del año. ¡Qué bien! ¿Y qué es lo que te ha hecho venirte a este lugar tan acogedor? Pues los animales, justo eso. ¡Oh! Mira qué bicho. Pero es que estas son pequeñas comparadas con las de la ciudad. ¿Y si, por ejemplo, una de estas arañas se mete en tu cuarto? Me muero. ¿Pero no la puedes chafar? Todos los animales en Australia están protegidos. O sea, la gente de normal, que es lo que yo no quería hacer, cogen un tupper, la cazan y luego meten un papel, un folio. Y entonces la gente lo que hace es cogerlo con el folio y ya luego la sueltan, sí, la dejan en la naturaleza. Tienen todos los animales súper protegidos. Oye, creo que estamos llegando al sitio de la cascada, pero... Sí, no hay agua, ¿eh? No hay mucha agua. No hay agua, chicos. No hay ¿Qué ha nada. pasado? Aquí en Australia no suele llover mucho, llueve unos 500 mililitros al año. Pero bueno, es muy bonito igualmente y hemos escuchado animales, hemos visto arañas, o sea que no pasa nada. Eso, no nos hace Esto es como falta la agua. montaña, es como estamos en el Pirineo ahora, pues en una excursión. And I got every single number right, but I left it in the pocket of my grotty jeans. Up a room when I threw them in the tumble dry. So now sitting here staring out the window pane, satisfied with this fast slice of humble pie. Hemos cambiado el paisaje de montaña por un paisaje de playa. Sí, completamente diferente. Aquí hay agua. ¿Pero dónde estamos? Pues estamos en Byron Bay, que está a 2 horitas de Brisbane. Como curiosidad, aunque está cerquita, Australia es tan grande que tiene diferentes zonas horarias y de hecho aquí es 1 hora más. ¿Y en esta ciudad qué podemos encontrar? Pues la verdad es que Byron Bay se caracteriza por ser el pueblo hippie de Australia, relax total, tranquileo, música en directo, el mar, pues mira cómo estamos aquí ahora, vaya. ¿Y qué se ve desde este punto? Pues desde este punto vemos allí que está el Lighthouse, que es como lo que más caracteriza a Byron, como el monumento más importante, que es el faro. Esa isla es Julian Rocks, es una zona muy chula porque puedes hacer un montón de deportes, bucear con delfines, puedes hacer surf, ir a ver tiburones, puedes hacer 1000 cosas. Todo es una aventura. Todo es una aventura. Como esta. This is Byron Bay. Welcome all. And if you have a bad day, just jump on in and wash it off.
Thank you. Thank you. Este tipo de cosas son así, ya lo acabáis de ver, la gente súper abierta. Y bueno, de hecho el lema de Byron Bay es cheer up, chill out y slow down. Relajarse, ser tú mismo, fluir y estar animado. Básicamente, esto es Byron Bay. You look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, que os lo quería presentar. Este es Iñaki, que lleva aquí 25 años trabajando en Australia con tiburones. Y con muchas ganas de que descubras los fondos marinos australianos. Tengo muchas ganas. Sí. A ver, tengo un poco de miedo, pero muchísimas Bueno, ganas. Sí, venga, sí. te voy a dar un traje. Vale, genial. Oye, Iñaki, ¿cómo es que llevas 25 años aquí? ¿De dónde eres exactamente? Pues soy de Pamplona, toda mi familia de Navarra y tengo también familia de Barbastro, en Huesca. Tengo familia aragonesa de parte de mi abuelo materno y sí, siempre estamos, y muchos amigos maños, así que aprovecho para saludarles a mis amigos Ángel, Malo, Gran Maño y su familia. Pues mira, te vamos a poner este traje como protección, Vale. la cremallera va por detrás, ¿vale? Vale. Ponte si quieres el bañador, ahí tienes las Vale, duchas. genial. Vale. Gracias. ¿Qué pasos nos quedan? ¿Qué es lo siguiente? Pues nada, ahora nos vamos a meter en la piscina, a ver qué tal, hacer unos ejercicios básicos, a aprender un poco los equipos y de ahí ya cogemos el barco y nos vamos a la isla sagrada de los aborígenes Julian Rocks, donde vamos a tratar de encontrarnos con todo tipo de animales marinos. Bueno, a disfrutar de los fondos marinos australianos. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa, pero hay que probarlo todo en la vida. Te lo dedico a Arancha, que sé que te encantan los tiburones. ¡Adiós! Bueno, chicos, ¿qué tal la experiencia? Increíble, el buceo en Byron Bay. Una pasada, hay que estar tranquilo y disfrutar. ¡Aragoneses! ¡Aragoneses por el mundo! ¡Byron Bay! I would like to introduce you my sister. Oh, you're Natalia's sister. Yeah. ¿Dónde estamos ahora, entonces? Ahora estamos en el río Brisbane. Ahora vamos a coger un barco para ir a Southbank, que es así una zona así más tranquila y el barco es gratuito. Y vaya río, ¿eh? Has dejado atrás el Ebro, pero te has buscado uno bien grande. Tú puedes ir de muchas maneras. Hay gente que lo cruza en kayak, hay muchísimos barcos. Claro, como la ciudad está dividida por el río, pues usan los puentes, pero también tienes la opción de usar el barquito. Pues estamos ahora en Southbank. Esta parte es la más chula, o sea, siempre que quieres hacer aquí un plan de relax o algo así, te vienes aquí. ¡Hola! Nuria. Y Nuria es mi amiga de Zaragoza. She's from Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¡Otra maña! ¿Esto al final va a ser como en Zaragoza, que te encuentras a todo el mundo o qué? Sí, al final estamos todos aquí. Hay mucho mix aquí, ¿verdad? Cultural. Sí, como podemos ver. Ella es japonesa, ella es coreana. En Australia hay muchísimas culturas y muchísimos idiomas diferentes. Bueno, Natalia, ahora estamos entonces en el Southbank, en el corazón de la ciudad. Sí, esto es como cuando quedas en plan de tranquis, pero súper bonito. O sea, tiene como muchísimas zonas verdes, estás enfrente del río, tienes un skyline espectacular. Aquí están haciendo su picnic. Sí, aquí hay diferentes planes. Hi! How are you doing? We come from Spain. Oh, Yes. ¡Hola! Hola! We love all nationalities. It's wonderful, and that's how we feel. We're not partial. You can see all the different languages. How many languages about? I think there are 200 languages here. Easy, yeah, easy. English is a point of union. Yeah, it is. So we're not really different. No! We are all family! We are family! A few hugs, everyone! A few hugs! I swear I'll never ever realize just what you do when you love. Estoy pensando que ya que estamos en un entorno bonito, la gente es tan simpática, que os voy a poner un reto aragonés. Así que os voy a dar estas castañuelas. ¡Hombre! Tenéis que conseguir que mínimo 2 personas las toquen bien.
Okay. ¿Vale? Do you know what it's it for? We use in our country to dance. In our city we call jota. Jota. The dance. Okay? So girls, the challenge is open. Do you like to join us to dance something? Okay. Maybe not. The dance is jota, and you use like clap, 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 clap. I love it. And because of you, the challenge is okay. Thank you, guys. I just wanna get close, breeze. I pray you wanna get close to me. I'll give it some time, but I think we're supposed to be. Qué bonito está el paseo este de Southbank con todas las luces de la noche. Sí, la verdad es que ahora de noche está súper bonito porque tienes todo el skyline y además se ilumina el puente y aquí a la derecha tenemos la playa, que yo creo que esto es lo mejor de Brisbane. Y mira, es una maravilla. Pero está aquí justo al lado de la Esto ribera. está maravilloso. Pero ¿y aquí te puedes bañar gratis? Sí, sí, es completamente gratuito. Bueno, y de hecho muchísima gente se suele bañar con ropa. No os falta de nada, aquí. Está todo aquí en Brisbane. Y lo que no está aquí en Brisbane, ¿dónde está? Pues en Zaragoza. Puede ser. ¿Qué echáis de menos? En general eso, ¿no? Amigos, familia, Sí. comida, perro. Sí, bueno, yo perro no que no tengo, pero lo demás lo todo echarías de igual. menos. A ver, a mi novio, a Pablo. ¿Qué le dirías a Pablo? A Pablo, que se venga conmigo, que Brisbane y yo le estamos esperando. A pesar de la añoranza, yo creo que este sitio ayuda un poco con la pena. ¿Qué os parece si ya que Natalia lleva cargando con la guitarra todo el día, que nos toque un poquito para continuar con el ambiente? Where does love go? I don't know. When it's all said and done, how could I be losing you forever? After all the time we spent together, I have to know why I have to lose you.